Segunda de Timoteo, capítulo 3, And that you go with me to 2 of Timothy chapter 3, versículo 16. verse 16. Nos dice así la palabra de Dios Todopoderoso en la segunda carta del apóstol Pablo a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So the word of the Lord says in 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine and reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Padre Santo, una vez más le damos Father, gracias. we give you once more thanks. Le rogamos y le suplicamos, And we Señor, ask you, God, que usted quite de aquí, de este lugar, su that santo you lugar, take away from this holy place todo estorbo, Señor, any obstacle, toda distracción, any distraction, toda cosa que vaya y que no alabe su santo nombre. anything that does not praise you. Le suplicamos, Señor, We ask you, God, que guíe nuestros labios that you guide our lips para que la congregación escuche so la that the voz congregation can hear de su Santo Espíritu. the voice of your Holy Spirit. Y le rogamos una vez And más, we Señor, ask you once more que su palabra sea anunciada that con your- poder y autoridad that your word be pronounced with power and glory, y que sea reveladora and that it reveal de lo que usted tiene para nosotros of el what día de you hoy. have for us today. Y sabemos, Padre, que su palabra es viva y eficaz And we know that your word is alive, y que sé, Padre, and we know que nos redarguirá that it y nos confrontará con it su would palabra. confront your word with us. Le rogamos, Señor, We ask you, God, que su Santo Espíritu more your como Holy siempre en este Spirit su santo lugar dwells in this holy place, y que seamos guiados a través and de that él, we de su guide poder it through your power, y su misericordia. your mercy, Y a su congregación, and Padre, your congregation, abra el entendimiento, that you give them que su understanding, corazón sea un receptor de tierra fértil, Señor, that the hearts be ready to be ripe, para que esta semilla que usted está por so sembrar el that día de hoy this seed that you are about to plant crezca will y grow produzca and produce al 100%. at 100 Y times le damos more. gracias, Señor, We give you thanks, Lord, porque usted es nuestro refugio, because you are refuge, nuestra fortaleza our strength y nuestra esperanza. and our hope. Glorificamos su nombre una We vez más, glorify Señor, your name once more, y a usted sea gloria, and to you be the honra, glory and honor fortaleza y and sabiduría strength and knowledge, desde antes de la fundación del mundo since before the earth was created y será por la eternidad. and will be eternally. Amén. Amen. Amén. Pueden Amen. sentarse, hermano. You can be seated, brothers. El tema de este mensaje es la necesidad de la palabra. So the title of this message is the necessity of the word. Si usted le pregunta a un creyente o le preguntan a usted por qué necesitamos la Biblia, So if you ask a believer, or maybe you're being asked, why do we need the Bible? probablemente algunos responderían con palabras muy sofisticadas. Probably some will respond with very sophisticated words, Con mucho conocimiento acerca de las escrituras, with a lot of knowledge for the scriptures. pero podría ser que su testimonio de cómo vive las escrituras sea pobre espiritualmente hablando. But it could be that their testimony of how they live the Holy Scriptures could be poor spiritually. Otros responderían con palabras sencillas, pero llenas de un sentimiento espiritual, hermanos. And others would respond with very simple words, but full of a spiritual feeling. Y estas personas nos podrían dar testimonio del mensaje restaurador. And these people can give us a testimony of the restorative message, Reconciliador y sanador que han encontrado en la palabra de Dios, the reconciler and the healer that they have found in the Word, porque en ella han encontrado la paz, la esperanza en tiempos de circunstancias difíciles. because in the Word they have found the peace and the hope Pero of hermano, difficult times. pero hermano, sea cual sea la respuesta But a la brothers, pregunta, whichever the answer is to the question, la verdad es que la palabra nos guía para establecer en nuestra forma de vivir the truth is that the Word guides us to establish a form of living, el verdadero fundamento de nuestra creencia y nos ayuda a vivir sus enseñanzas. the true foundation of our belief, and it helps us with its teachings.
que nos transforma conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. that transforms us according to the will of our Jesus Christ. La palabra de Dios es luz en nuestra vida. The Word of God is light in our life. Y gracias a su luz ya no caminamos en tinieblas. And thanks to that light, we no longer walk in darkness. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Psalms 119, verse 105. Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. La palabra de Dios nos da los principios espirituales a todo creyente, hermanos, The Word of God gives us the spiritual principles to every believer para ayudarnos a evitar dolores, peligros y tragedias por decisiones erróneas que hemos tomado. to help us avoid any pain, any danger, and tragedies caused by our wrong decisions. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Why do we need the Word of God? Cuando nosotros escuchamos o decimos la palabra de Dios, When we hear or say the phrase, the Word of God, o simplemente decimos o escuchamos la palabra, la Biblia o las Sagradas Escrituras, or simply when we hear or say the Bible or the Word or the Scriptures, nos estamos refiriendo a una diversidad de cosas escritas en las Escrituras. we are referring to a diverse of scriptures in it. Y que sin duda, hermanos, es una evidencia que se refiere a todo lo que Dios dijo directamente por Él, por nuestro Señor Jesucristo y por la inspiración del Espíritu Santo. And without a doubt, it is the evidence of what it refers to, of what God says directly through Him, through Jesus Christ, or the Holy Spirit. Y nosotros necesitamos la palabra porque nos habla, nos da la información de cómo vivir para Dios. And we need the Word because it speaks to us. It gives us the information of how we should live for God. Es una influencia positiva que nos instruye para vivir con fe y poder ser sal y luz del mundo. And it is a positive influence that instructs us how to live with faith, and it is powerful, and how to be salt and light También a nuestra familia, a nuestros amigos, a los vecinos y al mundo en general. to our family, to our friends, our neighbors, and even the world in general. Produce cambios positivos en nuestra manera, en nuestra forma de vivir. It produces change for the better in our way of living. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para decirnos lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. The Word of God has that power and authority to tell us whether something is right or wrong, or it's correct or incorrect. Y además nos revela su verdad espiritual. And it reveals to us its spiritual truth. Por lo tanto, si somos creyentes, es nuestra obligación creer en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Therefore, if we are believers, it is our obligation to believe the authority of the Scriptures. La Escritura es inspirada por Dios, hermanos. The Scripture is inspired by God. Las cartas primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito son también llamadas epístolas pastorales. The first and second letter to Timothy and the letter to Titus are also known as pastoral epistles. Y en esta epístola, la segunda de Timoteo, el apóstol está exhortando a Timoteo And in this epistle, 2 Timothy, the Apostle Paul is exhorting Timothy acerca de su vida y su ministerio. about his life and his ministry. Lo anima a defender la pureza del Evangelio y de sus santos principios establecidos en la Biblia. He encourages him to defend the pureness of the gospel and the principles, Que se opusiera contra la corrupción de los falsos maestros que había en esa época. and that he be against the corruption of those false teachers in that time. Lo alienta para que contienda con fe, que defienda con fe la fe And y he, refutar las falsas enseñanzas. and he encourages him to contend bravely for the faith and refute any false teachings, Porque estas enseñanzas estaban diluyendo el mensaje salvador del Evangelio de Jesucristo. because these teachings were diluting the power of the gospel. Para que Timoteo pudiera lograr lo que Pablo le pide, And so that Timothy could achieve what Paul was asking him to do, el apóstol insta a Timoteo
que se enfoque en la palabra de Dios, nada más. So the Apostle Paul urges Timothy to focus on the Word of God. En otras palabras, le está diciendo que las escrituras son la única fuente de verdad espiritual para el creyente en Jesucristo. So in other words, he is telling him that the only source of the truth in the scriptures is believing in Jesus Christ. Por eso Pablo nos afirma que toda escritura es inspirada por Dios. And that's why Apostle Paul states that all scriptures are inspired by God. Y hermanos, ¿qué debemos entender por inspirada por Dios? And brothers, what should we understand by inspired by God? Para los que les gusta apuntar, hermano, esta palabra proviene del griego, a ver si lo pronuncio bien, del griego theos neustos. And for those that like to write things down, this phrase comes from the Greek theoneustos, De dos vocablos, theos que significa Dios y neus que significa respirar. of two words, theos which means God and neos which means breathe. Y esto, or breath. y esto significa ni más ni menos que neuma, el Espíritu de Dios, es su aliento en cada palabra. And this means nonetheless that the pneuma or the Spirit of God is its breath in every word. La Sagrada Escritura es la vida propia de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre, So the scriptures are Jesus' own life. por lo cual las Escrituras es incomparable, está concluida para siempre. Therefore, the scripture is incomparable. It is concluded forever. Y no existen palabras humanas ni declaración de instituciones religiosas And there are no words, no human words, no declaration by any religious institutions que se asemejen ni mucho menos igualen a su autoridad. that resembles or much less be equal to that authority. Y gracias a la inspiración divina tenemos la palabra de Dios. And thanks to that inspiration, that divine inspiration, we have the Word of God. Tenemos la Biblia como testimonio verídico e infalible de Dios, hermanos, We have the Bible as a true testimony and infallible de su actividad salvadora para la humanidad en Jesucristo. of the salvation activity for everybody. Así que, This iglesia, world. la Biblia no son libros de motivación a la emoción. So church, the Bible are not books for emotional or motivation. En la época de los apóstoles ya existían los falsos maestros. At the time of the apostle, the false teachers were already there. Y como lo dijimos hace unos momentos, And just as we said a couple minutes ago, Pablo advierte a Timoteo sobre estos falsos maestros, Paul warns Timothy over these false teachers, pidiéndole que los resista y que defienda su fe, que rechace las falsas enseñanzas que ellos tenían. telling him to resist and to defend his faith and to refute any false teachings. Y en la actualidad, iglesia, estos falsos maestros se han multiplicado, desgraciadamente. And in our time, these false teachers have multiplied themselves. Es muy triste ver cómo se han usado los púlpitos de muchas iglesias para predicar un evangelio muy diluido. So it's very sad to see that how the pulpit has become, of many churches has become, Aparte que de esos púlpitos no se predica la sana doctrina, hermanos, of how to become where they say the word, but a diluted version of it. se comparte para permitir subir a ellos a compartir lo que Pablo les llama falsas enseñanzas. It is shared to allow them to go up there and share what Paul says it's false teachings. No más que ahora se llaman motivadores, influencers, predicadores de la superación personal, de la prosperidad, de la autoestima. But now they are called motivators, influencers, or self-improvement preachers of the prosperity and self-esteem. Y todo lo que estas personas hablan, o casi todo, no está fundamentado en la palabra de Dios. And all these, what these people talk about, or very little is the foundation of the word. Su fundamento es la psicología, la cual se opone totalmente a las enseñanzas bíblicas. So their foundation is the psychology, which completely opposes the teachings of the Bible. Sustituyen
la lectura de la Biblia por libros, entre paréntesis lo voy a decir, cristianos, los cuales solo los empanizan con 2 o 3 versículos y luego ya les llaman libros cristianos. And they substitute reading the Bible with these, and I'm going to quote Christian books, which they only cover maybe 2 or 3 verses, and they call them Christian books. Ahora, no estoy diciendo que leer libros cristianos sea malo, no, pero un libro cristiano, inmediatamente desde el momento en que usted lo abre, usted sabe cuál es un libro cristiano. And I'm not saying that the Christian books are bad, but what I'm saying is that when you read a book, you will know if it's a Christian book or not. Pero estos predicadores que le estamos hablando, But these preachers that we're talking about, no le recomiendan que lea el libro de Génesis, de Josué, de Salmos, de Proverbios, de Mateos, de Marcos, de Hechos, de Romanos. they will not recommend for you to read the book of Genesis, Joshua, Psalms, Proverbs, Matthew, John, Acts, or Romans. Sus recomendaciones son que leas el libro El poder de yo soy, El secreto de la autoestima. They will recommend for you to read books of the power that I have, or the secrets of a good self-esteem, or anything with self-esteem. Y estos libros lo que promueven es que la necesidad máxima del ser humano es tener una autoestima. And this book, what they primarily promote is that the human is maximum necessity is their self-esteem. Y esas son sus enseñanzas. And that is their teachings. Pero la Biblia nos dice que la verdadera necesidad que nosotros tenemos como pecadores es un Mesías que nos perdone, que haya pagado por nuestra deuda. But the Bible teaches us that the greatest need that we have, or the maximum need that we have as sinners, is the forgiveness of God. O sea que la máxima necesidad de nosotros como pecadores es el perdón de Dios. That the greatest need that we have is God's forgiveness. Y recibir la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. And receive the gracious salvation of our Jesus Christ. Y todos estos predicadores que promueven y hablan And all these preachers that promote or talk about que tú puedes, tú eres exitoso, 10 pasos para la felicidad, piensa en grande y recibirás cosas grandes. that you can, or that you're successful, or that talk about 10 steps to happiness, that you need to think big to receive great things. Estas enseñanzas, hermanos, sin duda pueden alejarnos de buscar de la palabra de Dios. But these teachings, brothers, they can lead us away from seeking the Word of God. Y todo lo que ellos dicen, pues la verdad se oye bonito, agradable, nos hace sentir bien, sin culpa ni remordimiento. And everything that they say does sound pretty pleasant. They make us feel good without guilt or remorse. Nos hacen creer que solo merecemos cosas buenas. They make us think that all we deserve is good things. Pero las Sagradas Escrituras nos hace ver nuestra realidad porque nos confronta a nosotros mismos. But the Holy Scriptures gives us our reality, because it confronts ourselves. Nos redarguye, nos exhorta a resistir las obras de la carne, del pecado, nos corrige, nos instruye la palabra de Dios. It convicts us, it exhorts us to resist the work of the flesh, of sin, and it corrects us and instructs us. Y esto es porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. And this is because the Word of God is faithful and true. En una gran cantidad de versículos, hermanos, exalta la fidelidad de Dios y de su veracidad. So in a large number of verses in the Scriptures, God's faithfulness and truth are exalted. Lo que Dios habló hace miles de años sigue teniendo el mismo valor el día de hoy. So what God spoke about years ago still has the same value today. Él continúa con su fidelidad y su palabra sigue siendo verdadera. He continues with his faithfulness, and his word is still true. Luego de la caída del hombre en el Edén, After the fall of man in the Garden of Eden, Dios escribió la primera promesa que incluye el plan de redención para el mundo. so God wrote the first promise that included a plan for redemption for the world. Y esto usted lo puede ver en Génesis 3:15 ahí en su casa. And this you can read it in Genesis chapter 3 verse 15. Es por eso, iglesia, que la palabra de Dios es fiel y verdadera.
And it is because of this church that the word of God is true and faithful. Solo que hay una condicionante, una condición. Only that there is one condition. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. That we recognize that we are sinners and that we need a Savior. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. In 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Cuando Pablo dice yo soy el primero, en algunas otras versiones está en el original y quiere decir yo soy el mayor. So when Paul says, I am chief, in other versions, in other languages, it says, I am the greatest Es decir, sinner. el más grande pecador. No hay nadie más pecador que yo. A eso se refiere Pablo en el original. He refers that he is the greatest sinner of all, and there's nobody. Y nosotros, en lugar de imitar a Pablo y reconocer que somos los mayores pecadores, And us, instead of trying to follow or be more like Paul and recognize that we are the most sinners, vivimos como si mereciéramos la salvación sin mover ningún dedo. we live as that we deserve the salvation without lifting a finger. Esta declaración de Pablo nos confirma la fidelidad y veracidad de la palabra de Dios, hermanos. And Paul's statement confirms us about that the word of God is faithful and is the truth. Porque su declaración nos comprueba que las escrituras nos instruyen adecuadamente. Because his statement proves to us that the scriptures teaches us. A todo claro el que está dispuesto a escucharla para tomar la decisión que nos conducirá a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. It teaches us to everyone who is willing to hear and to be able to take that decision to be saved through Jesus Christ. Y esto se opone a las falsas enseñanzas de los falsos maestros que alejan a las personas de Cristo, nuestro Señor Salvador. And this is to oppose the deceitful words of those false teachers that lead people away from Christ. Y Dios nos revela su palabra And God reveals his word. para no estar alarmados de los acontecimientos actuales y los acontecimientos futuros. And so that for us not to be alarmed or heartbroken for the current or future situations. Y esto es a través de su Santo Espíritu que nos da la revelación And this is through his Holy Spirit that he gives us the revelation. y que están plasmados en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. And that they are recorded in the Holy Scriptures, in the Bible. Hermano, nuestra esperanza está segura en Cristo. Así lo afirma lo revelado en su palabra de Dios. Brothers, our hope is it's secure in Christ because the Word of God says it is. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. John chapter 14, verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Todo el que tiene a Cristo en su corazón son iluminados por el Espíritu Santo o somos iluminados por el Espíritu Santo. So everybody who has Christ in their hearts are enlightened by the Holy Spirit. Pero hermanos, debemos tomar no solamente las promesas, sino también sus enseñanzas. Brothers, but we should not only take the promises, we should also take the teachings Que Dios nos reveló por medio de su Santo Espíritu en las Sagradas Escrituras. that God revealed to us through his word. Y la palabra de Dios nos forma, hermanos. And the word of God forms us. Si somos honestos, iglesia, en muchas ocasiones no nos gusta la manera que la palabra nos forma. And if we're honest, brothers, there's many occasions that we don't like the way the word forms us. ¿Y por qué? And why? Porque para poder crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en Jesucristo,
Because in order for us to grow in our faith and to trust Jesus, es necesario aceptar y reconocer la sana doctrina que nos revela los principios de Dios en las Sagradas Escrituras. it is necessary to accept a sound doctrine that gives us the principles over God, Sobre sus mandamientos y sobre nuestra obediencia absoluta a Dios. through the commandments and through our obedience, our absolute obedience and for His will, Y poder cumplir su voluntad. and to fulfill His will. Cuando la palabra de Dios nos forma, es cuando nos está redarguyendo, When the Word of God is forming us, that's when it's rebuking us. que no es otra cosa, hermanos, que reprendernos o siendo más claros, It's no other thing that it's rebuking us, or to be more clear, la palabra nos enfrenta a cada uno de nosotros con la realidad de nuestros pecados, nos corrige de nuestra vana manera de vivir. so the Word confronts us and with our reality of our sins, and it corrects us in our vain way of living. Pero gracias a la misericordia de Dios, But thanks to the mercy of God, sus escrituras no solo nos revelan nuestros pecados, sino que también nos proporcionan una guía para nuestra redención. the Scriptures not only reveal our sins, but it also gives us a guide to restore. Y como dice en el versículo del texto de la escritura que leímos al principio, en 2 de Timoteo 3:17, And as it says in verse from this message, 2 Timothy chapter 3, verse 17. dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Este es otro ejemplo de cómo la palabra de Dios nos forma, hermanos. This is another example of how the Word of God forms us. Aquí la palabra nos instruye dándonos los principios que Dios nos proporcionó, nos proporciona en su Sagrada Escritura. So here the Word instructs us, giving us principles that God has given to us through the Word, Para que entendamos lo que es vivir con rectitud delante de Dios. so that we can understand what it means to live righteousness. Somos llamados como su pueblo para que hagamos obras buenas. We have been called His children so that we can do good works. Las escrituras nos forman, nos instruyen respecto a lo que eso significa. And the Scriptures form us and teaches us of what that means, Y de cómo se debe de manifestar en nuestra vida y poder ser cimentados en la palabra. and how it should manifest in our lives and be able to be rooted in the Word. Me gustaría decir, y lo que digo, esto que voy a decir es de una manera sana, sin que se malinterprete que le deseo mal a alguien. And I would like to say the following in a way that I don't want to be misinterpreted, that I'm wishing somebody bad, something Si, bad. si alguien pensara así, pues déjame decirle que está totalmente equivocado. And if somebody thinks that way, I can tell you that is not what I mean. Y esto es lo que no quiero que saque de contexto o lo malinterprete, hermanos. And this is what I don't want you to misinterpret or take it out of context. Las personas incrédulas son las que con facilidad se vencen ante alguna adversidad, sobre alguna carga difícil de soportar o ceden ante la tentación del pecado. So the unbelievers are people that very easily give up when they're faced with an adversity or a hard burden that they need to carry, or temptation of sin. Pero desgraciadamente, iglesia, así hay muchos que se dicen salvos, desgraciadamente, y actúan de la misma forma. But unfortunately, church, there are many that say that they are saved, but they act the same way. O me incluyo también, no actuamos de la misma forma, para que And no I van a will- decir, ay, el hermano se cree muy santo. And No, I no, will no. include myself that we act the same way. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó,
y puso el fundamento sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Jesucristo. O sea que es alguien que lee, estudia, discierne y vive la palabra, y su fe está en Cristo. Y continúa diciendo, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. So in Luke chapter 6, verse 46, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whoever so comes to me and heareth my saying and doth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built a house and dig deep and laid the foundation of a rock. And who is the rock? It's Jesus Christ. And when let's continue. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he that heareth and doth not is like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat violently, and immediately it fell, and the ruin of the house was great. Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, contradicen a aquellos que tuercen la palabra de Dios. These verses that we just finished reading twist that those that, contradict those that twist the word of God. De la enseñanza de los falsos maestros que Pablo señala y que abundan desgraciadamente en la actualidad. Of those false teachers and their false teachings that Paul said previously and points them out. Ellos engañan diciendo que hay un Dios que te va a dar todo, que no vas a sufrir de nada, hermanos. And they deceive by saying that that God will give you everything and that you're not going to suffer anything. Que todo lo que pidas sin duda te lo va a dar. That anything that you ask for, without a doubt, He will give it to you. Es decir, que si recibes a Cristo en tu corazón, todo será dicha y felicidad. That is, that if you receive Jesus in your heart, everything will be joy and happiness. Pero no hay nada más alejado de la verdad, Señor, hermanos, que nos señala la palabra de Dios. But there is nothing further from the truth, brothers, of what the Word teaches us. De estar cimentados en la palabra de Cristo. To be rooted in the Word of God. Este pasaje que acabamos de leer claramente nos está diciendo la gran diferencia de estar en Cristo y no estarlo. So this verses that we just read clearly states the difference between Y que en las dos, living with Christ and living without y que en las Christ. dos situaciones tendremos aflicciones. And then in both situations, there will be afflictions. Pero la gran diferencia es que el que está verdaderamente en Cristo vino a Él, oyó su palabra y lo obedece. But the greatest difference is that who is of Christ came to Him, heard his word, and is obedient to Him. Luego entonces le podrán venir aflicciones, desánimos, tentaciones, pero esto se mantendrá firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. And maybe later you will have afflictions or discouragements or temptation, but the one that stands firm on the rock Se mantendrá en la fe y nada lo moverá del fundamento. will stay in that faith, and nothing will move him from that foundation. Porque está fundamentado en el temor reverencial a la palabra de Dios. Because he is rooted in that reverential fearness for the word of God. No así los incrédulos o los tibios, como lo señala Cristo en la carta que le escribe a la Odisea, a los tibios. Not like those unbelievers or those lukewarms that Paul or Christ mentions in that message to the Laodicea church. Y esto es lo que quiero que no se me malinterprete, hermanos. Para todos ellos, estos perecerán en el juicio. And this is what I don't want you to misinterpret, that all those will perish in the judgment. Porque rechazaron obedecer sus mandamientos y eligieron el camino que lleva a la destrucción. Because they refused to obey in his commandments, and they elected to go down a path of destruction. En contraste con los justos, los que se mantuvieron cimentados en la palabra de Dios. On the
or on the other side, we see those that are the righteousness, the ones that did or are rooted in the word of Christ. Estos serán conocidos por nuestro Dios Padre. These will be known by our Father. La palabra de Dios tiene poder. The word of God has power, En la palabra de Dios está su poder de creación. and his power of creation is in the word of God. Está el poder de dar y quitar la vida. He has the power to give and to take away life. Por el poder de su palabra fueron creados los cielos, la tierra, lo que vemos y lo que no vemos. By his power, he founded the heavens and the earth, what we can see, the visible and the invisible. Si de verdad queremos, hermanos, que el poder de la palabra de Dios se manifieste en nosotros, If we really want that power of the word of God to manifest in us, es necesario alimentarnos un día sí y otro día también con la lectura de la palabra de Dios. it is necessary for us to feed one day yes and the other day yes again with reading the word. Porque de ella tenemos un alimento sólido, puro, espiritual, Because with reading the word of God, we have that solid food, that pureness and that spiritual, que tiene el poder sobrenatural de alimentarnos espiritualmente. that has that supernatural power to feed us spiritually, De llenar nuestra alma, de transformar nuestro corazón y renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. to fill our heart and our minds. Y todo lo que necesitamos para ser receptores de la unción, del poder de la palabra de Dios, todo lo que necesitamos, hermanos, And all that we need to be receptors of the anointment of the power of God, con el poder del Espíritu de Dios, es mantener nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo que necesitamos. with the power of God, is to maintain our faith in Christ. Las Escrituras nos guían de manera divina a través de los pasajes de todas las Sagradas Escrituras. So the scriptures guide us in a divine way throughout the different passages in the Bible. A través de ellas nosotros podemos escuchar la voz de Dios de una manera convincente y viviente. Through them, we can hear the voice of God in a compelling and living way. Nosotros no podemos comprender ninguna verdad espiritual a menos que el Espíritu Santo nos la revele. And we cannot understand anything in the Bible spiritually unless the Holy Spirit reveals it to us. Cuando comprendemos el significado espiritual de algún pasaje bíblico, When we understand the spiritual truthness of a reading, es porque hemos sido guiados de manera divina por el Espíritu Santo. it is because we have been guided in a divine way by the Holy Spirit. Y es así como podemos tener una comunión directa con Dios. And that is how we can have a relationship, a communion with God. Y cuando Dios nos habla a través de la Biblia, And when God speaks to us through the Bible, tenemos una relación divina, personal y verdadera con Dios, hermanos. we have a divine, a personal, and a truth relationship with God. Cuando el Espíritu Santo nos revela una verdad de la palabra de Dios, When the Holy Spirit reveals us a truth in the Word of God, Él se revela directamente con nosotros de una manera personal. He reveals Himself through a personal relationship. Pero esto solo será posible cuando leemos la palabra de Dios. But this will only happen when we read the Word of God. Cuando su Espíritu toma la palabra y nos revela la verdad de Él. When His Spirit transforms into the Word and reveals to us. Cuando ajustamos nuestra vida a Cristo por medio de su verdad. When we adjust our lives through Jesus Christ and His truth. También cuando lo obedecemos, Dios obra en nosotros para que nosotros cumplamos sus propósitos. And also when we are obedient to God and that God will fulfill His will. Y el resultado de todo esto es que llegamos a conocer a Dios de una manera personal y de una manera real. And the result of all of this is that we are able to know God in a personal way. El Espíritu usa la palabra de Dios de acuerdo a lo que dice Efesios 6:17, eso no está en la pantalla,
que es la espada del Espíritu de Dios. The Spirit uses the Word of God, and according to Ephesians, and it's not in the monitor, chapter 6, verses 17, the sword is the Spirit of the Word of God. Y es usada para revelarnos los propósitos de Dios y para instruirnos en sus caminos, en sus mandamientos, en sus estatutos. And it is used to reveal the will and the purpose of God and to teach us in No. His ways. Nunca podremos comprender las verdades de Dios por nuestros propios medios, por nuestros propios entendimientos. We will never be able to understand the truth through our understanding Si no es con la ayuda del Espíritu Santo. if it is not through the Holy Spirit's help. Las veredas de los caminos de Dios nos parecerían una locura si eso pasara, si no tuviéramos ese entendimiento. And the ways or the path that God has would seem crazy to us if we did not know His word. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. So 1 Corinthians chapter 2, verse 14 and 15. But the natural man received not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judged in all things, yet he himself is judge of no man. Cuando se está en Cristo tenemos la ayuda divina del Espíritu de Dios. When we are with Christ, we have that help of the Holy Spirit. Y solo así podremos entender y comprender todas las cosas que Él nos revela. And only like this can we understand what He reveals to us. Cuando Dios nos revela su verdad espiritual por medio de un texto bíblico, When God reveals a spiritual truth through a text in the Bible, estamos experimentando la obra de Él en nuestra vida y a través de su palabra. we are experimenting His own work in our lives and through His Word. Y a través de su palabra seremos guiados a su gloria. And through His Word, we will be guided to glory. Ciertamente, iglesia, reconocemos que nuestra salvación depende únicamente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo entendemos bien. Certainly, we do recognize that our salvation depends ultimately in the grace of our Jesus Christ. We understand that. De su sacrificio que Él hizo en ese madero y de que Él tomó nuestra deuda. Of the sacrifice that He did in the Calvary and the debt that He took from us. Y tomó también nuestros pecados y los clavó en ese madero. And He also took our sins and nailed them to that cross. Y gracias al inagotable amor de nuestro Dios Padre que nos lo ha demostrado, And thanks to that everlasting love that our Father has and has demonstrated to us, enviando a su Hijo unigénito al mundo para nuestra salvación. sending His only Son to the world for our salvation. También es verdad que nos ha dado un manual, una guía para que nosotros sepamos caminar en sus caminos, en su verdad. It is also truth that God has given us a manual, a guide, so that we can know how to walk under His will, En su voluntad también. in His will also. Y con este versículo terminamos, hermanos. And with this verse, we will finish, brothers. Juan 5:39. Todos los versículos de la Sagrada Escritura son de poder, hermanos, pero estos son... Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Otra vez Cristo mismo nos está diciendo, nos exhorta no solo a leer, sino a discernir su palabra. Esa es palabra de Él directamente. Continúa diciendo, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. So John chapter 5 verse 39 says, search the scriptures. And once again here, church, Christ is giving us, He's telling us to read them and to discern His word.
and let's continue. For in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. And ye will not come to me, that ye might have life. Con esta cita, hermanos, creo sin duda que nos debe de quedar bien claro With this verse, brothers, I can say that it is very clear to us lo crucial que es para nuestra vida eterna el escuchar la voz de Dios. that how crucial it is for us to be able to hear the word of God for our eternal life. Y la manera más fiable, más creíble es escudriñando su palabra. And the most reliable way is to study the word of God, to scrutinize it. No deje que le cuenten lo que según dice la Biblia. Léalo, disciérnelo, estúdielo usted mismo. Don't let them say, oh, this is what the Bible says. No, brothers, read the Bible. La palabra de Dios cumple un papel y sin duda es el más importante en la vida del creyente. The word of God has a role, and without a doubt, Desde que comenzamos a caminar en Cristo hasta el fin. without a doubt, it is the most important thing in a believer since we started walking with Christ until the end. Amén. Amen. Póngase de pie, iglesia. Please stand up, church. Hermanos, hay mensajes que se predican para el arrepentimiento, otros para que sepamos perdonar, otros para nuestra reconciliación con Dios, pero este mensaje es un mensaje salvífico, es un mensaje para salvación o de salvación. Brothers, there's messages that are preached to repent, and there's other ones so that we can be able to forgive, and others to reconcile with God. But this message is to save. This is a salvation message. Nosotros, cuando normalmente oramos, nosotros estamos hablando con Dios, pero cuando nosotros agarramos la Biblia, la abrimos, pero la abrimos para leerla, Dios está hablando con nosotros. So when we pray, we're talking to God. But when we open our Bibles and read it, it's God is talking to us. Por lo tanto, en la medida que le dediquemos tiempo a nuestra relación con Dios, escudriñando las Sagradas Escrituras, So as we dedicate time in our relationship with God, studying His Word, podremos llegar a conocer la hermosura de su voz, hermanos. we will be able to know that beautiful voice of His. Conforme estudiemos su palabra, el Espíritu Santo nos revelará la palabra de Dios, la verdad de Dios, sus propósitos y sus caminos. And as we study His Word, He will reveal to us what God wants us, His purpose and His ways. Y debemos obedecerlo cuando Él nos habla, cuando nos exhorta, para que hagamos ajustes a nuestra forma de vida. And we should obey Him when He talks to us, brothers, and exhorts us. And when we need to make adjustments in our lives, Y sepamos amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, según sea el caso, a nuestros hijos, y no hacer diferencia entre ninguno de ellos. and that we know to love our husband or wife, whichever it may be, and to love our children and not make any distinction between them. Y amar a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, vecinos y aún a nuestros enemigos. And to love and respect our parents, our family, and even our enemies. La palabra de Dios nos orienta a vivir bíblicamente. So the Word of God orients us to live biblical, Moralmente correcto como personas, como familia y como sociedad. morally correct as a person, as a family, and as a society. Amén. Amen. Padre Santo, le damos gracias una vez más, Señor. Holy Father, we give you thanks once more. Le damos gracias por su palabra, Señor. We give you thanks for your word, Y no permita, Señor, and don't let it, que Father, nosotros that we perdamos las bendiciones que usted nos da. would miss those blessings that you have for us. Que esta su palabra, Señor, That this word of yours sea de edificación en nuestras vidas be of good in our life, y que a través de su Santo Espíritu and through your Holy Spirit, tengamos la fuerza, la fortaleza, that we have the strength la fe and the faith y la confianza and the trust de que si cumplimos con sus that mandamientos, if we do your commandments,
Usted estará con nosotros. You will be with us. También le rogamos, Señor, We also ask you, God, que nos ayude, that you help us además de leer su palabra, to read estudiar su palabra, and to study your word. lo más importante, But the most important, vivir su palabra, that we live your word. porque su palabra, Señor, Because your word, Lord, así lo dice su palabra, que es viva y because eficaz. your word says it is alive. Es como una espada de doble filo It is like a sword with double, y nos points. redarguye, Señor. and it speaks Nos to us. confronta con It nuestra manera de confronts vivir. our way of living. Gracias por su mensaje, Señor, Thank you for the message por lo importante que es escuchar su voz. and the importance of hearing your voice. Porque si de verdad queremos Because if we truly want estar en su presencia, be in your presence, debemos escuchar su voz, we should hear your voice, obedecer su voz. obey your voice. Gracias, Señor, Thank you, por Lord, este su mensaje, Señor, for this your message y por todas sus bendiciones que derrama and cada for día en all the nuestras vidas. blessings that you give our brothers. Le damos gracias, Señor, We give you thanks y le and glorificamos. we glorify your name. Y una vez más, Señor, And once more, declaramos we declare que solo suyo es el that reino, only yours is the solo kingdom, es el poder yours is the y suya es la power gloria. and the glory. Y ha sido desde siempre And it has been since the y será por beginning la eternidad. and will be eternally.